Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Dormitorum, los mejores colchones para gente despierta, patrocinan la editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, gente despierta, ¿cómo estáis? Empezamos semana y no es una semana cualquiera, es la semana en la que alcanzamos los 200.000 seguidores. Gracias por su fidelidad, porque esta aventura empezó como un medio de comunicación alternativo, como una batalla contra la manipulación de otros medios, y gracias a ustedes ha crecido mucho más de lo que yo esperaba. Y espero que siga creciendo así, porque sigue siendo necesario un lugar donde la trinchera de la libertad de información no esté untada con el dinero público, donde ningún partido nos diga qué hacer o qué decir y donde ustedes puedan tener voz siempre. Este es uno de los pocos espacios en YouTube donde su voz se escucha cada día y un día a la semana en directo, los jueves a las 10 de la noche, 9 en Canarias. Este jueves aprovecharemos para que puedan preguntarnos al equipo lo que quieran y además celebrar los 200.000 juntos. Estamos aquí para despertar conciencias, para abrir ojos. Miren, hubo un tiempo en el que los políticos de este país se dedicaban a hacer el bien, a servir al ciudadano, a mejorar el futuro del país. Ahora no. Ahora la mayoría se dedican a ganar dinero, a forrarse ellos, esposas, amantes, hermanos, amigos. Y de eso vamos a hablarles. Y tiene que ver con una operación que se puso en marcha en Bruselas contra algunos eurodiputados por haberse dejado sobornar presuntamente por Huawei, la multinacional china. Hay 15 investigados. Según ha podido saber este programa, 7 de ellos son españoles, del PP y del PSOE. Estaría en la lista, presuntamente, Irache García, investigada. Se reunió varias veces con Huawei, expresidenta de los socialistas europeos. Estaría en la lista Pilar del Castillo, del Partido Popular, eurodiputada, y especialmente se investiga a Esteban González Pons. ¿Por qué? Porque es vicepresidente tercero de la Cámara, porque se reunió con Huawei fuera de las instalaciones del Parlamento Europeo, y porque sorprendió mucho en 2020 haciendo artículos y declaraciones a favor de Huawei. Parecía un comercial de la compañía. Llegó a hacer un artículo en el que decía: sin Huawei no hay 5G posible en Europa. Qué interés, ¿no? A lo mejor ahora descubrimos por qué. A González Pons nadie le pide explicaciones en el PP porque es amigo íntimo y personal de Feijóo. Por eso tampoco pasó nada cuando su hijo de 25 años se descubrió que con esa edad era el representante en España de Gazprom, la empresa gasística de Putin. ¿Qué hace el hijo de un eurodiputado representando a la empresa de Putin en su país? Bueno, ahí no pasa nada, aquí nunca pasa nada. ¿Y saben lo curioso? Que los intereses de Pons, de González Pons, y los de Rodríguez Zapatero son los mismos. Salvar a Huawei, sí, están en el mismo equipo. Zapatero es presidente del consejo asesor de una empresa llamada Gates Center y con ella y al lado de Miguel Sebastián, exministro, viajan a China constantemente para cerrar este tipo de acuerdos. Uno de esos acuerdos lo han cerrado gracias a Sánchez, que por eso va el 8 de abril, próximo 8 de abril, por tercera vez a China. Ellos dirán que es para contrarrestar los aranceles de Trump. Mentira, van a hacer negocios para ellos y los suyos, con su dinero público. 8 de abril va a ser recibido en China Sánchez por Xi Jinping y no es fácil conseguir una reunión. Y ustedes dirán, ¿y por qué Estados Unidos veta a Huawei, Europa veta a Huawei? Bueno, porque en 2017 China puso en marcha una orden, ya existía antes, pero ahora de forma oficial, que cualquier empresa tecnológica tenía que estar al servicio de los intereses del Partido Comunista Chino.
que es como decir, instale usted Huawei que le espiaremos. Por eso Estados Unidos no quiere ni oír hablar de Huawei, pero en España y en Europa, quien paga manda, aunque nos espíe. En 2020, ese mismo año que González Pons escribía artículos tan favorables a la compañía, Telefónica quería ser absorbida por Huawei. Huawei quería que Telefónica fuese el caballo sobre el que subirse para implantar el 5G en España. Y en aquel momento Pallete, Álvarez Pallete, su presidente, dijo que nanay, que no, que había un veto, que él estaba con el veto de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué hizo Huawei? Y aquí viene lo bueno. Pues contratar a todo el entorno de Sánchez y de Zapatero. Empezó contratando los servicios de Acento. Acento es la consultora de Pepiño Blanco, ¿se acuerdan, no? De este exministro. Le pagó un pastizal y no consiguió nada. Como no le convencían a Pallete, hizo algo más. Se fue a ese grupo acelerador. ¿De qué habló? Hombre, lo contaba esta semana de Objective, ese grupo en el que está Víctor de Aldama, Ábalos, Coldo y un par de empresarios, y que te acelera lo que quieras con el gobierno a cambio de una comisión entre el 15 y el 20%. Lo contaba un empresario a The Objective hace unos días. Huawei estaba pasando una situación muy compleja para la obtención de la licencia de 5G y esto era importantísimo que alguien lo acelerara, porque si no estaban vetados. Entonces supongo que este era el motivo de por qué había gente de Huawei, ¿no? Había una persona de Huawei, ¿usted le conoció, le vio? Le vi en alguna ocasión, sí. Y este grupo acelerador sí trató la implantación del 5G en España. No lo sé si lo llegaron a hacer, pero una de estas solicitudes, cuando usted me preguntaba anteriormente, una solicitud era esta, que fuera el 5G de Huawei. La prueba de que eso es cierto es que Huawei fichó entonces a Víctor de Aldama como consultor. Y a los 2 días de ficharle, ¿a que no saben con quién cerró un contrato Huawei? Con las hijas de Zapatero. Claro, todo queda en casa, la familia lo primero. Cerró un acuerdo con las hijas de Zapatero para devolverle el favor de haberle acelerado la historia. Y porque Sánchez obedeció a su jefe, que es Zapatero, e hizo una declaración a favor de Huawei. Se posicionó públicamente el presidente Sánchez a favor de Huawei. Vamos, que todo fácil, todo en marcha, excepto Telefónica, que seguía manteniendo el veto de ayudar a Huawei a la implantación del 5G. Por eso le cortó la cabeza a Pallete, al presidente de Telefónica, Sánchez en Moncloa un viernes por la tarde. Por eso le llamó a Moncloa y frente a otros grandes empresarios le dijo: hasta aquí hemos llegado. Y colocó en su lugar a Murtra, un hombre de toda la vida, de confianza del partido, que no dirá que no a lo que diga Sánchez, Zapatero o China, a cambio de una bonita comisión, como siempre. Señores, estos son negocios. Esto ya no es un gobierno. Los presidentes, expresidentes, esposas, exministros y amigos haciendo negocios. Pero aún hay más. Les decía que esto empieza a descubrirse cuando Huawei supuestamente soborna a eurodiputados en Bruselas. ¿Saben quién lo hizo, según la investigación? Pudo ser Tony Jin. Tony Jin es consejero delegado de Huawei en España, lo fue hasta junio del 21. Sería el que habría pagado a diversos eurodiputados en Bruselas para levantar el veto de 5G. Y Tony Jin tiene un socio que es Fan Gyeong-du, este hombre que ven en pantalla. Este es el socio de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, en sus acuerdos con China. Por cierto, controlado por el CNI. El CNI sabe que es un espía chino que ha sacado información de nuestro país y es el que contrató a Aldama como consultor. Todo queda en casa.
Zapatero en todas las salsas, donde haya corrupción o un dictador, ahí le encontrarán. Gracias a Zapatero iban a financiar lo que hiciera falta a Huawei para convertir a España en su base de operaciones en Europa. Y ahora que ya no está Álvarez Pallete en Telefónica, ahora ya el camino está allanado para conseguirlo. Solo una guinda encima de este pastel corrupto, mm, una guinda que se llama Teresa Llamas. Esta mujer fue la líder de Huawei en España hasta mayo de 2023. ¿Saben quién es, no? La novia del ministro Álvarez, del ministro de Exteriores. Esto ya no es un país. Esto es una organización criminal con negocios, acuerdos y mucho dinero que ganan gracias a su dinero público, que en lugar de invertir, como dicen, en hospitales, escuelas, centros de educación, los invierten en acciones para comprar empresas del IBEX y acabar ganando ellos para su bolsillo. Entenderán ahora por qué las empresas del IBEX están tan calladas y tan obedientes a Sánchez. El que levante la mano le cortan la cabeza. Bienvenidos, gente despierta. Empezamos. Las 38 tiendas de Dormitorum en toda España han patrocinado la editorial de Castillón Confidencial. Colchones para gente despierta. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Ocurren mil cosas que no serán trascendentales, lo que quieran, pero son importantes. Miren, jamás en la historia, desde que los franceses, las tropas de Napoleón, nos ocuparon casi toda España, jamás se había dejado de hacer una parada militar del 2 de mayo para recordar a los héroes españoles, gente anónima, gente de la calle, que luchó y murió por su país. Manuela Malasaña, cuando dicen ¿quién fue? Bueno, pues hay una heroína, o Velarde, o Daoíz, o tantos más. Bien, este será el primer año en la historia que por orden de Pedro Sánchez no se celebre parada militar para recordar la victoria del pueblo español sobre las tropas de Napoleón el 2 de mayo. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta yo soy incapaz. Paco Álvarez, historiador, ¿por qué lo sabes tú? Porque yo no. Realmente, porque les da la gana, o sea, porque esto es parte de la guerra entre Pedro Sánchez y Madrid. O sea, quiero decir, es una simple manera de meterse con Madrid, de intentar hacer en todo, absolutamente en todo, la guerra a Ayuso, a darnos una torta a Ayuso en la cara nuestra, simple y llanamente. Pero a ver, la victoria del 2 de mayo se celebró hasta en la Segunda República, ¿no? Sí, por supuesto. Hay artículos de prensa que lo demuestran. En 1931, por ejemplo, en el Siglo Futuro, se hizo en el obelisco a las víctimas, el que está en el Paseo del Prado. De hecho, se juntó luego la gente con los soldados en el propio desfile, una maravilla. En el Liberal, en 1932, también podemos leer cómo se celebró ese desfile militar. En el Sol, en 1934, en el Ahora, en 1936. O sea, quiero decir, se celebró siempre. Es más,
Casi te diría que durante la época franquista es cuando menos se celebró, porque el desfile de la Victoria se celebraba el 19 de mayo. Entonces, para que no se juntara mucho, digamos que lo que se hacía el 2 de mayo pues se bajó a que fuera simplemente una retreta militar, etcétera, etcétera. Quien lo recuperó fue el primer presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, quien dijo que esto había que volverlo a hacer. Es más, el año pasado no solo se hizo un desfile, sino que hubo paracaidistas con la bandera de España. Por primera vez se permitió que la patrulla Águila sobrevolara Madrid con los colores de la bandera de España. Y es que las excusas que han dado Margarita son ridículas, pero es que la más ridícula es la de los pasodobles, que dijo que es que, claro, que el año... Que eso Margarita Robles dice, hombre, si fuera un desfile real de una victoria, pero para que suene un pasodoble, riéndose del desfile porque suenan pasodobles. El pasar revista con un pasodoble en un acto militar quizá pues no sea lo mejor. A ver, a Margarita Robles habría que recordarle, porque creo que lo debería de saber, que hay por lo menos 48 pasodobles que haya contado que son marchas del ejército español. El más conocido es el de Soldadito Español, por ejemplo, o Banderita tú eres roja, Banderita tú eres gualda, o la de los quintos, de la ¿cómo se llamaba? De la zarzuela esta que no me voy a acordar, de la Bejarana, que tengo aquí la chuleta. 48 pasodobles que son marchas militares. Entonces, quiero decir, ¿qué problema tienes? ¿O es que no lo sabes directamente? Entonces, quiero decir, esa excusa no me vale. La excusa de que es un acto civil y no militar tampoco vale, porque el 2 de mayo se levantó el Parque de Artillería de Monteleón. Los voluntarios, por lo menos una compañía de los voluntarios del Estado de la calle San Bernardo, y los soldados que concretamente eran granaderos de Infantería de Marina, que estaban de guardia en Correos, en la Puerta del Sol, y que no tenían ni pólvora, y bajaron a luchar y ayudar a la población. En el cuadro de la carga de los mamelucos de Goya se ve en el suelo un granadero de Infantería de Marina muerto. Quiero decir, ¿no se merece un homenaje ese infante de Marina, nuestro ejército, el relacionarse nuestro ejército con Madrid? O sea, esto lo tienen que pagar. Forma parte de esta desmemoria. No habrá parada militar, sí habrá actos del 2 de mayo, pero sí, no claro. Parada militar, lo cual es tremendo. No ha ocurrido jamás en la historia. Jamás. Y tampoco ha ocurrido que con la ley de memoria histórica se pongan placas en edificios, no a las víctimas, no, a los asesinos. Esto ha sucedido y lo recordaba en la Asamblea de Madrid un diputado del PP, Pedro Corral, que además es historiador, político y periodista. Escuchen. La puerta para la equidistancia es la demagogia y la puerta para la ecuanimidad es la verdad. Y le digo, por ejemplo, ¿qué piensa usted de las personas del bando republicano asesinadas por el propio bando republicano? Yo tengo una canción también, señora Torija. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, después de tomar Teruel en la cárcel de Rubielos. La cantaban los soldados de la 84 Brigada Mixta del Ejército Popular. 46 de ellos fueron fusilados sin juicio alguno por negarse a volver al frente y que se les respetara el permiso prometido después de tomar la ciudad de Teruel. Y miren, vamos a hablar de ecuanimidad. Este es el señor Baltasar Ruiz López, que algunos de ustedes conocerán. Alcalde socialista de Úbeda en tiempos de la Segunda República. Rompió con su partido por la línea bolchevique de Largo Caballero. Cuando empieza la guerra civil se le detiene con otros concejales derechistas. La cárcel es asaltada el 30 de julio. Baltasar López Ruiz es uno de los asesinados. El PSOE de Andalucía ahora ha puesto, unos meses atrás, una placa en Úbeda. ¿En homenaje al señor López Ruiz? No. En homenaje a sus asesinos. Esto es la memoria histórica de ustedes. Esta es la memoria democrática de ustedes. Esta historia es brutal, Paco, y es cierta, ¿no? Sí, por supuesto que es cierto, pero es que pasa mucho. O sea, el problema es que la memoria, esta que han llamado ley de memoria democrática, antes histórica, o como la quieran llamar, está mal hecha, entre otras cosas, primero porque no hace falta, y segundo porque olvida no solo a las víctimas del otro bando, sino a las víctimas de ese bando que fueron victimizadas o
asesinadas por ellos mismos. Este pobre señor, López Ruiz, el alcalde de Úbeda, lo metieron en la cárcel, nadie sabe muy bien por qué, y cuando los sacaron de la cárcel, a los que estaban en la cárcel, se liaron a tiros y a navajazos con ellos y los mataron ahí, los dejaron tirados en el suelo, hasta que algunas familias se atrevieron a ir a reclamar sus cuerpos. Pero, y por supuesto, y pasó lo mismo con Mateo Larrea Guisasola, que también lo mencionaba Pedro Corral, magnífico historiador y que tiene un montón de libros, y luego también con el teniente famoso, no sé si os acordáis de la foto del 14 de abril de 1931, Puerta del Sol, que se ve uno enarbolando la tricolor, la bandera republicana. Sí. Ese señor que llevaba la bandera republicana era un teniente que se llamaba Pedro Mohino, que también fue fusilado. Intentaron matarle 2 veces, era un teniente republicano, fue fusilado por los republicanos el 23 de agosto de 1936 y de hecho, su cuerpo abandonado en la ciudad universitaria hasta que su familia pudo recuperarlo en 1939. El abanderado ese de la foto, o sea, que decir, estamos viendo las fotos, no se dan cuenta del ridículo que están haciendo, del daño. Y no hablemos de la gente del POUM, del Partido Obrero Unificado, ¿te acuerdas? Los trotskistas, que André Unín y toda esta gente que persiguieron, torturaron, asesinaron, fusilaron. El Partido es del POUM, por cierto, que es uno de los partidos de los que luego se fundó el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña, en resumen. Quiero decir, ¿qué hacemos con esto? Son víctimas de la República, pero según la Ley de Memoria Democrática, como no son víctimas del franquismo, no podemos hacerles caso. Y oye, pero eran igual de republicanos, es más, eran comunistas. Pero no, es otra ley mal hecha, porque es que no hay que hacer leyes sobre la historia. La historia es la que es y nadie puede cambiarla, ni para un lado ni para otro. Es la que es y es de todos. Y todas las víctimas, todas se merecen la misma dignidad, sin ningún género de dudas. Los herederos descendientes de ese alcalde de Úbeda, ver cómo ponen una placa a favor de los asesinos y no de la víctima, eso ha de doler aunque pasen 100 años. Eso no se ha de perdonar jamás. Paco Álvarez, gracias por tu información certera. Un abrazo, feliz lunes. Venga, feliz lunes, feliz semana. Nos vemos mañana en Historia Confidencial con Paco Álvarez. Ahí, mañana. ¿Qué hora cuelgas vídeo? Anúncialo. A las 10:30, nuevo vídeo. Va a estar muy bien, ya lo veréis. 10:30 de la noche. Eso, 10:30 de la noche, hora peninsular española. Historia Confidencial con Paco Álvarez. Un abrazo, amigo. Cuídate. Hasta luego. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Miren, Luis María Pardo prepara para el 29 de marzo un acto en un teatro que me dicen que ya están todas las entradas ocupadas. Es un acto gratuito para presentar un poco su partido. Y lo ha hecho con un vídeo brillante, Españoles, Franco ha muerto. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con la aprobación de la Constitución. El gobierno a participar en la creación de los GAL. Esa es imposible. Váyase, señor González. Gürtel pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda. La justicia es igual para todos. España y Europa necesitan de un reinicio moral, ético y espiritual. Luis María Pardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Como si estuviera en mi casa contigo, Albert. Muchas gracias por tenerme. Oye, la palabra reseteo creo que es la clave de todo. ¿Y qué va a ocurrir el día 29 en un teatro de Madrid? Que hay, diría, 700 personas ahora mismo, que estamos en aforo, podemos decir, casi completo, que quedan no menos de 5, 6, 10 entradas, y que la sociedad civil comienza en Madrid, que la contrarrevolución civil, como le hemos llamado, va a ser algo que va a marcar un antes y un después a partir del 29 de marzo, que invito a todo el mundo que no tiene la entrada que entre en justiciaeuropa.es/eventos y que venga al evento de Madrid, porque lo que va a haber allí no lo ha visto nunca nadie. Así que yo sí invito a todo el mundo para que puedan asistir, porque va a ser algo verdaderamente impresionante.
es el Teatro Amaya, este próximo sábado a las 12:30 del mediodía. A mí me traes tantos recuerdos. Y estaba Fran Carrillo conmigo. Fran Carrillo, senador que lo ha sido. ¿Te pasa como a mí, Fran? ¿Nos emociona o no? No sé por qué me han venido imágenes del año 2013 en un teatro en Goya. El Teatro de Goya. La Conjura del Goya. La Conjura del Goya, ¿no? Donde se dio el pistoletazo de salida a lo que se llamó entonces Movimiento Ciudadano. Y sí, veo muchas similitudes, veo muchas coincidencias, veo mucha convergencia, porque al final no deja de ser la respuesta de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los individuos libres que quieren seguir siendo libres y que quieren seguir decidiendo su destino por sí mismos. Entonces es evidente el recuerdo y la nostalgia de lo que fue el principio de un grandísimo proyecto para España que no pudo ser, que se llamaba Ciudadanos. Ahí estábamos los dos, yo presentando el acto con Rivera. Luis María, no cometáis los errores que cometió Ciudadanos. Yo sé que sabes cuáles fueron, pero sí coged las ganas, la ilusión, la de gente que sigue huérfana de una opción política que de verdad le traiga de nuevo emoción a la vida y le ayude a querer su país y a luchar por él. Esa esencia existe, está anestesiada. Empezaba el programa hoy diciendo, no hemos tenido un gobierno que pisotee más las normas, las leyes, ahora con los presupuestos, todo es ilegal y no pasa nada porque a nadie le importa. En aquella época importaban estas cosas. Yo te emplazo, Pardo, a que cojas el testigo, tú y otros muchos, pero tú estás aquí y quiero que cojas el testigo de esa ilusión y vuelvas a levantar corazones el día 29 en Madrid. Espero que lo hagas. Lo vamos a hacer y espero tenerte allí, que puedas estar y que puedas acompañarnos, tanto tú como toda la gente que te sigue, que gracias a tu trabajo y gracias a todo el mundo que ve este canal y que te sigue a ti desde hace mucho tiempo, hemos conseguido que la gente nos conozca, que la gente crea y que la gente vea que es un proyecto para España y que es un proyecto completamente real, donde la sociedad se levanta ante la institucionalización de la corrupción en un sistema en el cual ya está clarísimo que lo que tenemos que ir es a un cambio absoluto del modelo de convivencia en el cual estamos, porque lo que está es lo que nos ha traído hasta aquí. Por tanto, la solución no puede ser poner parches a más de lo mismo. Esto es como si un velero se estuviera hundiendo, ¿no? Y tiene un boquete de 5 metros y tú lo quieres parchear con, yo qué sé, con Sugus. Pues no, pues es que se va a acabar hundiendo, señor. Sí, pero pero lo que tenemos que hacer es darnos un nuevo modelo que además estamos, yo creo que todos de acuerdo, todos absolutamente. Totalmente. Y no tener miedo a que el presidente del gobierno sea elegido por parte de los ciudadanos, no tener miedo a que los referéndum no sean una cuestión consultiva, sino que sean una cuestión que sean vinculante, no tener miedo a reformar diferentes artículos, la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, el Consejo, y ser ese nuestro propósito, y que nuestros votos y los votos de toda la gente que nos sigue vaya a eso, ¿no? Y oye, sí, nosotros no queremos dar el gobierno absolutamente a nadie, nosotros lo que queremos hacer es cambiar el modelo que nosotros estamos viviendo. Pero todo el poder del PP y del PSOE, que es muchísimo, en medios de comunicación, en tribunales, en plataformas de redes sociales, todo va a ir a por vosotros si sacáis un poco la cabeza. Carrillo, eso pasó en Ciudadanos. Se aunaron derecha e izquierda, el bipartidismo, porque dicen, a ver, ¿qué pasa? Hombre, como que Rivera sacó 57 escaños, ¿eh? Estaban muertos de miedo y fueron a por él. A Rivera no le podían meter el San Benito de facha ultra como lo hacen con Vox sin serlo. Por lo tanto, aún le tenían más miedo. Decían que era el candidato del IBEX. Bueno, ¿qué te voy a contar? Esto le puede pasar a Luis María Frank. Estos dos partidos no quieren que se acabe su fiesta y llevan en ella 50 años. Es evidente que el diagnóstico que hicimos en su momento continúa hoy y es que desde hace casi ya medio siglo
lo que en su momento era una solución bastante decente y que a día de hoy pues se sigue reivindicando y seguimos reivindicando desde muchos sectores, como fue la necesaria transición que se hizo, en la que las cortes franquistas hicieron el harakiri para dar paso a una democracia que se fuera consolidando poco a poco. Hoy al final no deja de ser una costra de grasa que está impidiendo el avance y el progreso de la sociedad. Es decir, lo que hace 40 años o 45 años o 50 años era necesario y sirvió de funcionamiento, de reestructuración del país, hoy representa el obstáculo para seguir avanzando. Eso lo evidenciamos hace una década y es el mismo síntoma que hoy tiene España. Yo diría que peor, acrecentado y envilecido aún más, porque no es que se haya asumido la corrupción política institucional, que ha existido siempre y siempre existirá porque forma parte de la naturaleza humana, sino que se ha extendido. Y lo que han hecho los gobernantes ha sido extender la corrupción de tal forma que haya gran parte de la sociedad que admita a los corruptos porque ellos forman parte también de ese negocio. Y a través del sector público, el Estado, ese Estado elefantiásico, invasor de la vida privada de los demás, pues lo que hacen es adquirir cada vez más clientela, establecer sus redes, digamos, de protección, de corrupción y, por tanto, de dependencia cada vez mayor, y eso hace que las sociedades sean menos libres y los individuos menos libres. En Ciudadanos, aparte de los errores propios, que hubo muchos, y de ciertos movimientos que no se supieron explicar, yo recuerdo una comida con un gran directivo del IBEX que nos dejó muy claro: vosotros vais a subsistir o vais a durar lo que queramos nosotros. Y a mí esas palabras siempre se me quedaron y se me van a quedar. Y yo, claro, en ese momento no pregunté, pero luego ya sí lo hice de una forma un poquito más clara, ¿no? Cuando ya no tenía, digamos, las cortapisas de entonces, ¿no? Y lo que significaba esa frase es que con la irrupción de Podemos, que le vino muy bien al Partido Popular para dividir el voto de la izquierda, pero que le vino también muy bien a parte del sistema y del IBEX para, digamos, alterar todo lo que estaba pasando, querían una parte, digamos, más sistémica, más de queremos reformar el sistema, no anularlo, queremos avanzar en una democracia liberal, moderna, con gente preparada de la sociedad civil, y Ciudadanos representaba todo eso. Era una derecha liberal moderna, era una derecha liberal acorde al siglo XXI, era una derecha que venía a quitar el bipartidismo, pero ellos lo que querían era tutelarla, querían tutelar desde arriba esto. Entonces, en el momento en el que Ciudadanos no se dejó, el sistema le apisonó, le pisoteó y le destruyó. Es decir, hay una parte de errores propios de Ciudadanos, pero también hay factores externos que nunca se han explicado y nunca se han contado precisamente por eso. Entonces, todo lo que surja ahora para molestar al sistema, para incomodarlo, para retratarlo, para evidenciarlo ante la opinión pública, es evidente que el sistema va a ejercer su defensa y se va a proteger ante todo eso. Oye, yo le diría a Luis María que me gusta todo lo que hace, me gusta todo lo que están denunciando. Ya en su momento, hace 2 o 3 años, cuando los primeros movimientos iban a denunciar lo que supuso la vergüenza de las vacunas en Europa y la corrupción que había en Europa con el tema de las vacunas, y el marido de Ursulita von der Leyen metido hasta la tráquea en ese tema, yo le dije en Mundo en su Directo una cosa que le digo ahí, que todo lo que está haciendo representa, me gusta todo, y fíjate lo que le voy a decir, menos el nombre. No porque el nombre no sea correcto, sino porque es difícil que la gente lo pueda compartir. ¿Vale? Primero porque está en latín. Bueno. Gracias, Fran. Gracias pero nos lo dice todo el mundo. Claro, porque sé que se lo ha dicho mucha gente, porque primero los nombres tienen que ser resonantes, tienen que compartir. Lo que representa es verdad, quiero justicia para no Europa, sino para sus ciudadanos, pero en latín y tal lo complica un poco más. Entonces, cuando le dices a la gente, ve esto de justicia, Europa, complica. Oye, Fran, una vuelta a eso. Me quedo con lo mollar que has dicho, que lo has dicho así de pasada. Yo me imagino esa reunión con un miembro del IBEX, y entiendo que estaba Albert Rivera, y que os dice, vosotros vais a durar... No, en esa no estaba Albert. No estaba Albert. No estaba. Vale. Vosotros vais a durar lo que nosotros queramos que duréis. Esa frase es brutal. A mí, miren, hay una serie de actitudes que van identificando lo que está pasando en este país, ¿no? Y cada vez ocurre más. Fíjense, Sánchez lo que decía cuando llegó, 2018,
dijo esto sobre los presupuestos del Estado. Sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos está... Hoy, desde 2022 no hay presupuestos, le acaban de preguntar qué va a pasar. Es ilegal que no presente presupuestos, luego los puedes perder, la votación y prorrogas, pero hay que hacerlo, hay que presentarlos cada año. Lleva 3 años siendo ilegal y ha dicho esto. Se prorrogan los presupuestos. O sea que tampoco va a haber este año. Y lo digo porque el relato al final, esto hace 20 años no ocurría. 20 o menos. Les preocupa más crear la escenografía de la mentira y que se la trague el pueblo y la prensa pagada que no la realidad. Y con eso tenemos un montón de acciones ilegales de un presidente de gobierno, o tenemos algo que aquí, Luis María, yo me asusta. Ábalos está de gira por algunos medios afines, de gira, después del informe de la UCO diciendo que es todo mentira, que la UCO es verdad que se equivocó en un detalle en el dinero de un chale en Colombia, pero el resto que... Bien, estuvo en La Sexta, bueno, va todos los que puede, cosa que antes no ocurría, te imputaban, te perseguía la UCO, estás a punto de entrar en prisión y te callas. No. Ellos saben que si manejan el relato, a lo mejor hasta son declarados inocentes. Ábalos en La Sexta le preguntan qué hacía Jessica colocada en una empresa pública y dijo esto. Pues ella presentó un currículum, se presentó a la empresa, le hicieron una entrevista, las pruebas que ellos entienden, le proporcionaron el material para el teletrabajo y cumplió con lo que tuvo que cumplir. Pero ella dijo que no fue a trabajar nunca. Sí, pero la empresa dice lo contrario y no acabo de entender por qué alguien dice eso. No sé qué beneficio se puede obtener diciendo eso, ni siquiera desde luego para uno mismo no, pero no acabo de entender esa manifestación. La empresa ha dicho lo contrario. Pero a ella no le beneficia decir eso, porque iba a mentir, porque iba a decir que no iba a trabajar a una empresa en la que le contrataron ustedes. Bueno, dos empresas. Bueno, pues yo con la segunda no tengo ni idea, ¿vale? Pero ¿qué le digo? Es que esa es la contradicción. Pero en calidad de que ella como estudiante, en calidad de que estaba capacitada para trabajar en esas empresas públicas. ¿Usted sabe lo que es auxiliar administrativo? Sí. ¿Y cuál es el requisito para auxiliar, ya que lo conoce? Pues tener un grado, una FP. No necesariamente. O simplemente tener estudios de secundaria, ¿no? Y ella era estudiante universitaria y tenía ya algunas otras titulaciones. Excedía su capacitación. Pero entonces usted sostiene que ella sí que iba a trabajar. No, ella cumplía con los requerimientos del teletrabajo. Bueno, esto es surrealismo puro, esto es como una obra de teatro. Está hablando de una prostituta cogida en un catálogo a la que coloca en empresas públicas, 1, 2 o 3, y no es la primera, hay 5 como ella colocadas por él. Y están discutiendo si la FP le permite teletrabajar o no. Pardo, esto es el relato. 3 entrevistas más como esta, y mucha gente creerá que la UCO se ha equivocado y que Ábalos es un bondadoso padre de familia que ayuda a sus sobrinas. Prepara, ya verás. Es una auténtica vergüenza, es un escándalo, es una infamia que se esté hablando de si un auxiliar administrativo o no, con lo que cuesta a mucha gente el poder llegar a un puesto de trabajo hoy en día, y que a una prostituta estemos diciendo hoy en día que si cumplía los requisitos, que si tenía formación profesional, que si no la tenía, que si sabía leer o que si sabía escribir. Lo peor es que se va a comprar el relato de Ábalos. Es decir, el relato de Ábalos se va a comprar en determinados medios, en determinado electorado, que es hacia donde están dirigiendo ese tipo de excusa. Pero no tenemos que abandonar que al final se puso a una prostituta en 2 empresas públicas. Ha dicho Ábalos una cosa importantísima. Yo de la segunda no sé nada, pero de la primera
que sabías, José Luis, porque si tú dices que de la segunda no sabías nada, de la primera sabías algo. Por tanto, los requerimientos para el puesto de trabajo de cualquier ciudadano de este país es ir a trabajar, estar 8 horas, 9, 10, 12, 14 o 16, tener un sueldo de mierda y estar manteniendo una familia. En cambio, esta persona, al parecer y supuestamente, se encontraba en Plaza de España esperando que tú salieras de Ferraz, que te caminaras 8 minutos a pie de la calle Ferraz, que subieras a su piso, que pagaba, vete tú a saber quién, en una trama, y vete tú a saber cómo, si era en dinero, en efectivo o en lo que fuera, para hacer el qué y por qué. Esto es lo verdaderamente importante. Y respecto del error de la UCO, déjame decir una cosa. Los errores aritméticos y los errores suceden a una unidad central operativa que tiene más de 60 macrocausas de corrupción en España, en los cuales la UDEF está desaparecida y vete tú a saber si está relacionado porque pillaron a un inspector y toda esa historia que hay por ahí detrás, y la Guardia Civil ha asumido como propio la defensa del Estado y la defensa de la democracia. Es normal que sucedan esos errores, pero no por eso se puede tirar por la borda un informe de averiguación patrimonial que dice que este hombre desde hace más de 20 años tenía propiedades en Sudamérica. Y por cierto, Albert, José Luis Ábalos iba a ser premiado con la Embajada de Paraguay. Iba a ser embajador en Paraguay. Sí, buscar. Sabía. Porque esa era la plaza. Y ahora empiezas a entender todo. Paraguay, Colombia, Perú, Brasil, donde acaban de decir que puede haber 2 millones de euros de las mascarillas. Sí, en Brasil la policía le va a ir. Sí. Escucha, Ábalos se va a ir al segundo país más corrupto de América, que es Paraguay después de Venezuela, y el cuarto del mundo. O sea, empieza el puzzle a ponerse las piezas ahí. En fin, más seriedad, menos institucionalización de la corrupción, ¿no? Por vergüenza a los españoles y por vergüenza a la gente que trabaja. Sí, pero tú eres experto en comunicación, Carrillo. A mí me cuesta mucho entender que creando un relato, personajes de este pelo, y me es igual Sánchez que Ábalos, mucha gente trague por ideología algunos, porque no hay mayor medio de comunicación que la televisión para convencer a según quiénes, incluso en redes sociales, porque si lo dice tal o cual periodista, ¿cómo no va a ser verdad? Y esto está ocurriendo y se lo están creyendo. Entonces ya olvidémonos, la justicia va contra el río de las mentiras y bulos que vierte el gobierno, la prensa libre que somos 4 también, 4 fiscales que quedan, la avalancha es demasiado fuerte, nos va a arrastrar. ¿No hay forma de contrarrestar esto? Sí, sí lo hay. Voy a explicar brevemente lo que ya también expliqué en otra ocasión aquí, de por qué le triunfa a Sánchez a Sánchez y a todo su entorno, ¿no? Ese tipo de mensajes, de relatos, que cada vez se cree menos gente, y que cuando estamos viendo en el mundo la reacción ciudadana que hay a cómo toda esa filosofía woke, esa mentalidad estatista, esa mentalidad socialista cada vez se traga menos, ¿por qué en España todavía somos reacios y hay tanta resistencia o llegan las cosas más tarde? Para que a Sánchez le triunfe esa política comunicativa, ese discurso, eso que llaman relato, antes de todo eso tuvo que hacer 2 operaciones muy, muy importantes cuando llegó al poder. La primera de ellas es comprar a la prensa, o a gran parte de ella, en base a subvenciones y en base a ayudas constantes. Recordemos cuando toda la prensa publicó aquel "salimos más fuertes", que lo que estaban diciendo es una verdad, salían más fuertes ellos, los periódicos, es decir, la prensa, los dueños editoriales de los periódicos, porque había 400 millones de euros de ayuda. Cuando tú compras a la prensa, tú sabes que hay un altavoz muy importante que te va a difundir y defender todo lo que digas, aunque lo que digas sea mentira, porque depende su subsistencia, su supervivencia de esa economía. La segunda parte a la que Sánchez se dedicó a comprar fue a la voluntad ciudadana. Primero estaba la voluntad mediática, ahora vamos a la voluntad ciudadana. ¿Cómo? Reduciendo el poder del sector privado, que es quien mantiene a toda sociedad y a todo Estado, y aumentando el sector público a través de contratos cada vez mayores, es decir, aumentar el número de funcionarios, gente que depende del Estado, aumentar el tema de las pagas y subidas a los pensionistas, aumentar el salario mínimo,
Es decir, una serie de operaciones que hace que cada vez más parte de la población dependan del Estado y dependan del gobierno. Población que mucha parte de ella, no toda, pero mucha parte de ella, observa que quien le ha facilitado todo eso es este gobierno, con lo cual estará más proclive a creer a este gobierno que a la oposición, porque estábamos en este mundo de la confusión y de la sobreinformación. Cuando tú tienes a la mitad de la población comprada y a la mitad de los medios comprados, tu argumento es mucho más fácil que penetre, porque ya has dividido el país en dos. Entonces tú ya tienes un 50% de partida absolutamente definido. Y todo lo demás va a ser una guerra de relatos. Esa es la política estratégica de Sánchez, que lleva a que muchos nos sorprendamos cómo es posible que Ábalos siga ahí, que se compre su relato, que Sánchez siga ahí, que se compre sus mentiras, que cuando en 2018 decía que si no hay presupuesto hay que convocar elecciones porque si no estaríamos ante un gobierno antidemocrático, hoy diga que se prorrogan sin problema, porque hay mucha gente que diga lo que diga, aunque Sánchez mañana por decreto, ni siquiera pasando por el Parlamento, establezca una ley que diga que los niños menores de 10 años deben ser exterminados en la plaza pública, la mitad de España dirá que es una ley justa, porque lo dice Sánchez. Eso es lo que pasa cuando las democracias se convierten en autocracias, cuando los gobernantes se convierten en caudillos y cuando la sociedad acepta discriminar espacios de libertad para que su seguridad y su confort se vean por encima. Entonces, cuando tú sacrificas la libertad para que tu seguridad y confort sigan existiendo, lo que tienes delante o lo que tienes encima es a un caudillo o un autócrata. Y eso Sánchez lo ha sabido ver muy bien desde que llegó al poder, es la línea que ha establecido, y como tampoco hay una oposición muy fuerte que sepa derribar todo eso, Sánchez lo aprovecha perfectamente. Un ejemplo más. Ocurrió en el Congreso a finales de la pasada semana. Mónica García quería montar un chiringuito a Fernando Simón, no salió, le quería montar la Agencia Estatal de Salud Pública, votó en contra PP, Vox y Junts, y estaba Fernando Simón en la grada. Y la ministra de Sanidad actuó como se esperaba. Fernando Simón, gracias y mil veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país, por aguantar los insultos, por aguantar la indecencia, por aguantar lo inaguantable. Gracias y mil veces gracias a todos los científicos de este país. Hoy, el Partido Popular y las derechas de este país han hablado de ETA, han hablado del 8M, han hablado de Koldo, han hablado de insultos, han insultado nuevamente a nuestros científicos. Luis María, pensé en ti cuando escuché esto. Tú que conmigo vivimos la pandemia, los cientos de miles de muertos. Nunca en ningún país murieron tantos por número de habitantes en la OCDE. En ningún país se contagiaron tantos sanitarios como en este. En ninguno se gestionó tan mal de nuestro entorno de Europa como en España. Bien, pues a uno de los que lo gestionó sigue en el cargo, sigue de director general de emergencias, le iban a montar un nuevo chiringuito y además hay que aplaudirle. ¿Cómo te sientes escuchando esto? Me siento triste y yo habría que decir que nunca más en el nombre de la ciencia, ¿no? Que nunca más utilicen el nombre de la ciencia para hacer lo que hicieron. Entonces, que la Agencia Estatal de Salud Pública no salga adelante es una gran noticia. Es mejor noticia que no esté dirigida todavía por Simón. Esto es una gran noticia. Es una noticia maravillosa de que no haya pasado esa agencia, de que este hombre no sea el director. Y tú ya sabes que yo intento tener mucho cuidado porque intento de que el mensaje a través de tu canal pueda llegar al máximo número de personas posibles, pero yo le pido a la ministra Mónica García, y se lo pido desde aquí como Luis María Pardo, como abogado, que haga el favor de resolver las reclamaciones patrimoniales que tiene encima de la mesa de miles de personas que han fallecido, que tienen lesiones graves, de lo que todos sabemos y de lo que no se puede decir, y que las tiene en un cajón del Ministerio de Sanidad. Hágalo por decencia, hágalo por humanidad, hágalo ya. Estamos hablando de casos gravísimos que llevan más de 3 años, van a hacer en abril 3 años, de situaciones verdaderamente terroríficas que han vivido familias,
y que usted los tiene en un cajón sin resolver. Hágalo por la ciencia, hágalo por la ciencia y hágalo por la humanidad y hágalo ya, Sí, Yo sí. Estamos una frase solamente. Por favor, Fran. En un país serio, en una democracia digna de tal nombre, Fernando Simón estaría en la cárcel. En España es aplaudido por la mitad del Congreso, cuyos representantes, por malversar dinero público y por robar a los españoles, también tendrían que estar en la cárcel. Antes, cuando decías, si Sánchez dice que han de matar a los menores de 10 años, hay gente que le va a hacer la ola, incluso que lo justificará. Bien, pues me venía a la cabeza algo que ocurrió. Fíjense que es salvaje lo que ha hecho este gobierno. Por ejemplo, amnistiar a delincuentes con sentencia firme del Tribunal Supremo, ratificada, etc. Bien, pues lo ha hecho, la ley de amnistía. Y me viene a la cabeza uno de esos medios subvencionados, Diario.es, Ignacio Escolar, que lo pusimos hace tiempo, pero es bueno recordarlo. ¿Cómo hablaba Ignacio Escolar de la amnistía durante toda su vida? Era así. Yo creo que desde luego el gobierno no va a poder ceder en las dos posiciones de máximos, ni puede conceder un referéndum de autodeterminación, que por cierto hoy el independentismo probablemente perdería, ni tampoco puede aprobar una amnistía generalizada, un indulto generalizado, porque también está prohibido legalmente. Está prohibido legalmente. Da la orden, sigue pagando, cuando el Diario.es es un ejemplo, hace una reunión de amigos, una fiesta de Navidad, van 20 ministros a la fiesta, esto me lo han contado gente. Bien, pues ahora Ignacio Escolar ya no es ilegal. Creo que sí que cabe en el ordenamiento constitucional y no solo eso, creo que políticamente es deseable. No sé si se tiene que llamar amnistía o cómo se tiene que llamar, pero creo que toda la solución judicial a un problema político como era el Procés fue un absoluto disparate y provocó más problemas políticos que soluciones. Y creo que en algún momento este país tendría que parar y solucionar una anomalía que es bastante larga. Oye, y ahí sigue. Yo entiendo por un plato de lentejas, pero este plato es muy grande y hay muchas lentejas. Y como Ignacio Escolar hay muchos periodistas. Y el dinero que les dan son nuestros impuestos, Pardo. No es dinero que salga del partido, del PSOE, de donaciones al partido. No. Es dinero público. Por lo tanto, tenemos, para empezar, si hubiera una ley de medios de verdad, sabríamos cuánto recibe el Diario.es, porque no se publica la cantidad que recibe de dinero público este medio o cualquier otro de los sanchistas. Y luego de los ayuntamientos del PSOE, de las diputaciones, de las comunidades, porque esto es un pack. El gobierno central es solo una pata de la financiación. Hay 20 fuentes de ingresos, todas menos que te lean. Claro, eso a quién le importa, que te vean, no te vean, te lean, te sigan, ya te colocarán en 5 teles, es algo muy sucio. Es opaco, sí, pero hay gente que les cree. Hay gente que les cree. Hombre, si tienen la posibilidad de recibir dinero público por parte de gobierno estatal, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, porque al final el Estado, es decir, el modelo de Estado que gobierna en España se ha ido imitando en la comunidad autónoma, en la diputación, en la alcaldía, y al final es lo mismo. Entonces, a estos medios de comunicación, pues claro, les rocían con subvenciones públicas que no son transparentes, porque el ciudadano no puede acceder y puede decir, bueno, yo quiero saber cuánto dinero le han dado al diario que sea, a la televisión que sea. Es imposible. Es decir, en una era digital, que todo debería ser mucho más fácil, convertimos todo mucho más difícil y más complicado. Entonces, oiga, ¿y por qué no puede saber la ciudadanía en qué se dedican las subvenciones públicas? Aquí en tu programa lo hemos hablado de que hace 2 meses, 1 mes y medio, se ha aprobado por parte del gobierno una campaña que va a destinar 1 millón de euros cada 3 días en fortalecer las decisiones del gobierno a través de publicidad institucional a los medios de comunicación. Y dice, pero bueno, pero esto ¿qué es? Es muy difícil inventarse tantos conceptos falsos para acabar metiendo pasta. Es complicado. Bueno, el mejor fue, Albert, el del hermano del presidente Sánchez, David Sánchez, que dijo que él había venido a democratizar la ópera.
Ese es el mejor que yo he escuchado en mis 5 años que llevo. Es el mejor. Bueno, tengo otro. Solo Mati, aparte de esta chorrada, no solamente una corrección, es que has llamado periodista a Ignacio Escolar. Entonces, solamente por matizarlo, o sea, no es periodista, porque no tiene título de periodismo, y aunque lo tuviera, lo que hace no es periodismo, es activismo, es propagandismo, es servilismo, es sumisión y es bufonismo o bufoneo o al servicio de un autócrata. Entonces, ese señor no es periodista ni por tanto representa lo que debería ser la deontología periodística. Bueno, Sumar, tenemos una más. Se ha ofrecido, cuidado con Sumar, porque dices, bueno, un partido pequeño que va desapareciendo. No. Gobierna en España, vicepresidenta del gobierno, cuidado. Sumar se ha ofrecido a acoger personas trans de Estados Unidos que vengan a España, que se consideren víctimas de Donald Trump. De hecho, el texto que ha hecho llegar Sumar a Estados Unidos es que cualquier persona que por su orientación sexual, identidad o género se sienta perseguida por Donald Trump y sus políticas será acogida en España. Esto, que parece una declaración de intenciones, no lo es. Estamos hablando de que hay efecto llamada, cuando lleguen tendrán que ser atendidos, por lo tanto se organizarán chiringuitos para atenderles, tendrán que recibir una paga, una ayuda social, porque para eso son refugiados LGTBI de Donald Trump. Hay ahora mismo 275.000 personas pendientes de solicitar asilo por diferentes motivos. No les quepa duda que estos pasarán por delante de las 275.000 por una cuestión ideológica. Esto, Fran, esto es otro efecto llamada más. Hacemos cosas que no hay ningún país del mundo que haga. Tú lo decías al principio, el mundo va en otra dirección. Esto ya es pasado, aquí no. Aquí aún estamos en esa antigua pantalla, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, aquí llega todo más tarde. Lo que pasa es que España, como gran parte del mundo, y pasaba, por ejemplo, en Argentina, y esto va a ser consustancial a la historia de la humanidad, salvo en ciertos países que lo han vivido y no lo quieren repetir, España está infectada de socialismo. Está muy infectada de socialismo. Cuando hablo de socialismo, no es del Partido Socialista, hablo de mentalidad socialista. Es decir, esa mentalidad en la cual el ciudadano considera que hay alguien por encima de ti con representación política o pública que va a gestionar mejor el dinero que tú, que el dinero está mejor en sus bolsillos que en el tuyo, que tu vida la va a decidir mejor otra persona y no tú misma, y que por tanto las leyes que te representan, aunque no sean favorables hacia ti, en realidad son por tu bien porque lo decide una persona que en ese momento es el gobernante o el político. Esa mentalidad socialista de protección del Estado, de paternalismo, que hace que un individuo no sea libre, no sea autónomo, no pueda elegir el proyecto de vida que desea, es lo que carcome a las sociedades, lo que las hace dependientes y al final lo que hace que las dictaduras, las autocracias lleguen y continúen, sobre todo las de izquierdas, que son las únicas que en el mundo gobiernan ahora mismo. Y eso en el mundo, por imperativo en su momento de la filosofía woke, que lo que te hacía era imponerte una serie de causas que no tenían ni nada que ver con el sentido común, ni con la lógica, ni con la razón, sino simplemente que servían para defender una industria política basada en la ideología y una industria política basada en el negocio, el feminismo, el ecologismo, el indigenismo, la condición sexual, etcétera, pues era una forma de enfrentar a la sociedad. Si os dais cuenta, lo que hace la izquierda en todo el mundo es enfrentar a la sociedad. Hombres contra mujeres, negros contra blancos, heterosexuales contra homosexuales, gente del campo contra gente de la ciudad, gente que está en el medio ambiente contra gente que prefiere un modelo más desarrollado. Es enfrentar, porque detrás de eso no hay una causa que ellos consideren legítimamente y moralmente defendible, sino que hay una industria política que genera miles de millones de euros cada año y con la cual se benefician. Por eso en Europa uno se echa las manos a la cabeza, y lo sabe bien Luis, cómo es posible que políticos que vienen de regiones que dependen de la agricultura voten en contra
de que haya más desarrollo a la agricultura y que se pongan placas fotovoltaicas en contra de cultivos de olivo, que se arrancan árboles, cultivos de regadío. ¿Y cómo es posible que lo hagan diputados que vienen de provincias que dependen del sector primario de la agricultura? Bien, porque están pagados, porque están subvencionados, porque están comprados. Entonces, y se ha visto ahora en los últimos informes, ya no solo por Marruecos y tal, empresas como Huawei están comprados porque esa es la industria global, ¿no? Lo has definido muy bien. La nueva lucha de clases ideológica y luego el tema de los lobbies, ¿no? Todo lo que acabas de decir son pues, el lobby de la telefonía, el lobby del sector alimentario, el lobby que queráis. Entonces, parece impensable, ¿no?, que un país como España, o como Italia, o como Grecia, que sean muy ricos en agricultura, pues votan sus propios gobernantes en contra, o sea, a favor de políticas que van en contra de sus ciudadanos. Esto es incomprensible, Albert. Bueno, o sea, es una cosa que o sea, y lo ves a diario, porque como dice Fran, dices, y no es que sea un sector, es que es en todos los sectores. Y dices, oiga, pero es que nadie tiene sentido común. Claro, en Europa, en la Comunidad Europea, en el Parlamento, el jueves pasado se votó una proposición de una mujer española, me contaba Girauta, hablaba con él el viernes, que dijo que las redes sociales desinformaban a la gente y hizo la petición de que se aprobara una ley para limitar la desinformación de las redes. Bueno, esta mujer hizo la proposición. Ya me dirán, dice, sobre todo en situaciones de emergencia hay que evitar que las redes desinformen. Yo me acuerdo, y Girauta me lo recordaba, que en situaciones de emergencia la pandemia, ¿qué pasó aquí en pandemia? Que salió un general de la Guardia Civil a decir que estaban investigando la gente que hablaba mal del gobierno en las redes. No otra cosa. Sí, ¿os acordáis, no? La gente que hablaba mal. Y no pasó nada. Nos está diciendo públicamente que el gran hermano nos estaba vigilando y Exacto, no pasaba nada. Y no pasó nada. Le cambiaron de lugar porque había alargado demasiado, dejaron de que no aparecieran más guardias civiles en las ruedas de prensa y volvió a aparecer el político de turno porque miente mejor. Es un poco el resumen de lo que pasó. Bien, esta proposición de redes sociales desinforman, cuidado en momentos críticos, la salió adelante con el voto favorable del Partido Popular. ¿Alguien me lo explica? Pues no es fácil. Es que es así, Albert. O sea, es que es una vergüenza. De verdad que es una vergüenza. Bueno, que y es lo hemos verdad hablado tú y yo lo hemos el hablado PSOE aquí muchas veces. Lo mismo en Europa en un 80-90% de las ocasiones. Lo hemos hablado. Van a por el delito de infodemia y van no a por el medio de comunicación, sino a por el que comunica. O sea, van a por Albert, o van a por mí, o van a por Fran, pero no van a ir a por el medio, van a ir a por la persona. Entonces, son inteligentes porque lo que quieren es coartar la libertad de información y vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales en la Constitución y, vamos, dejar al pie de los caballos absolutamente el derecho a la libertad de expresarte y pensar de manera diferente. Pero fijaros, Albert y Luis, fijaros, ¿cuál es la reacción por ejemplo, de Sánchez, pero de otros muchos? Cuando la ciudadanía ya está votando en sentido contrario o se está, o está reaccionando. Siempre es lo mismo, Sánchez el primero, ¿no? El problema en Europa no es la inmigración, es la internacional ultraderechista. El problema en Europa no es tal, es la ultraderecha. Se han quedado ya con ese único argumento. ¿Por qué? Porque saben que la única forma de que puedan, derrotar a esa reacción ciudadana es causarle un miedo aún mayor. Lo que pasa es que hay mucha gente en Europa que eso ya no se lo traga y dice, pues mira, si el problema es la ultraderecha y es esta ultraderecha, que la mitad de las veces cuando aluden a una ultraderecha es una ultraderecha inventada, no es real, pero hay muchos que te dicen, pues yo la prefiero a que estéis vosotros, eurócratas, porque ya ni siquiera son burócratas, son eurócratas, decidiendo el 90% de lo que pasa en mi vida. Es decir, hay gente que ya te lo dice. Pero es que frente a esa supuesta internacional ultraderechista que no existe, la que sí existe realmente es la internacional de los delincuentes. Porque Sánchez, Zapatero, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo y muchos de los que están en Europa que han decidido de forma maligna sobre la vida de los demás son reales o presuntos delincuentes, porque es que se les ha pillado con el carrito de los helados. Eurodiputados comprados, eurodiputados implicados e investigados. Algunos
algunos ya incluso pasando por los tribunales. En España, el gobierno imputado, la mujer del presidente imputada, el hermano del presidente imputado, el que era número 2 del Partido Socialista y que controlaba el partido imputado, la mitad del gobierno imputado. Y todo eso no pasa absolutamente nada porque el problema de España, con las calles llenas de inmigración y menores cometiendo cada vez más crímenes sin solucionar el problema. El problema no es ese, el problema es la ultraderecha que no existe. Pero sin embargo, el que mantiene al tipo en el gobierno es el partido más ultraderechista que hay en España, que es el señor Puigdemont y Junts per Catalunya. O sea, es aberrante todo, pero como la mitad de España está comprada y los activistas como Escolar defienden esto, pues bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Esta es España, y le dan la inmigración a aquel que ha provocado el problema de inmigración en Cataluña. Claro, es de loco. Y aquí ahora el problema lo tiene Esquerra, porque fijaros, Esquerra, que durante 15 años ha estado diciendo que tiene que venir inmigración magrebí, no hispana, porque ellos decían bienvenida a la inmigración, pero la magrebí, no hispana, no claro, sé bien, Albert. Porque no hablan español, sino que se les puede manipular y ya entran hablando catalán. Entonces, pues eso, a la Akbar, pero en independentismo, ¿no? En versión independentista, ¿no? Y además eran futuros votantes, esto lo decía Carol Rovira, etcétera. Bien, ¿qué pasa? Que ahora con este nuevo acuerdo Esquerra está en una posición complicada porque si lo denuncia, Cataluña lo están viendo allí todo lo que está pasando con la inmigración ilegal. Por eso este partido de extrema derecha independentista, de extrema derecha independentista, está cogiendo la representación que tiene. Pero tampoco se puede poner en el lado contrario, porque si se pone en el lado contrario y está de acuerdo con lo que acaba de firmar Puigdemont y el gobierno, estaría haciéndose una enmienda a la totalidad de lo que ha defendido siempre, con lo cual le ha puesto en una posición complicada. Por eso Rufián no ha abierto la boca con esto. No sé, ¿os dais cuenta? Sí. Entonces, bueno, amigos, tengo muchos mensajes. Los oyentes tienen muchas ganas de hablar. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Déjenme decirles que en el segundo canal, Confidenciales Castellón, suscríbanse, que es nuestro plan B. Hemos colgado un vídeo que ha mandado Enrique, un vídeo de 4 o 5 minutos, de cómo era La Habana, la capital de Cuba, antes de Fidel Castro. Fue el primer lugar en Iberoamérica en tener luz eléctrica, el primer hotel con aire acondicionado fue en La Habana. Bueno, era una maravilla. Era la perla del Caribe y en qué la han convertido los socialistas. Y eso tiene que ver con un vídeo también que hemos recibido de una TikToker conocida llamada Meli Moriarty. Se ha ido a La Habana y ha cogido el dinero que cobra un médico al mes. Un médico al mes en La Habana cobra 20 euros. 20 euros al mes. Y se ha ido a ver qué puede comprar. Es una chica argentina en La Habana con el sueldo de un médico. Vean. Me voy a hacer compras por La Habana con el sueldo de un médico. Vamos a ver qué compro. Los productos del súper están en dólares. Leche, 2,30 euros. En una harina voy a gastar harina, $1.35. $1.35. Y el agua mineral 2,70. Una locura y ya se me fue la mitad del sueldo. Lo completé con galletitas de 2,65 y un shampoo de 5,60.
Con el sueldo de un médico en total me compré 6 productos y gasté 17,55. Con estos precios, ¿quién puede hacer vida normal en Cuba? Esto es el socialismo del que hablaba Fran Carrillo y Luis María Pardo, que están aquí con nosotros de nuevo. Esta es la realidad. Cuando ves las imágenes de cómo era La Habana antes, a mí me recuerda cómo era Irán antes de los ayatolás. Hay cierta similitud entre, ¿verdad?, los ayatolás, el fundamentalismo islámico y el comunismo, que en el fondo son fundamentalismos los dos, Fran, ¿verdad? No. Sí, o la Venezuela antes de Chávez y la Venezuela igual, ahora. El socialismo y el comunismo son enfermedades morales, enfermedades mentales y además asesinas. Porque no solamente han causado ruina, miseria donde han gobernado, sino que también han causado muerte y en algunos casos asesinatos extremos y dirigidos, ¿no? Más de 150 millones de muertos en un siglo y poco, ¿no? Y eso hace que mucha gente, evidentemente, reaccione. De hecho, por eso las sociedades más prósperas, más desarrolladas y más libres, casualmente no tienen socialismo ni lo han vivido. Cuando uno habla de Nueva Zelanda, de Suiza, de Singapur, tú dices, oye, ¿qué tienen en común todas estas? Algunos te dicen que sí, paraíso fiscal. No, mentira. Lo que tienen en común es que no hay socialismo gobernante. Lo que tienen en común es que no está el Estado detrás diciéndote lo que tienes que decir, lo que tienes que comer, lo que tienes que pensar, cómo tienes que vivir. Lo que no tienes es a un gobernante metiéndote en la cárcel por opinar diferente. Lo que tienes es libertad. Y cuando tú tienes libertad individual y libertad económica, tú eres mucho más próspero. Pero es que al poder, al gobernante, al político de mentalidad socialista, que no tiene por qué ser del Partido Socialista, sino de mentalidad socialista, no le gusta que tú seas libre, que tú puedas votarle una vez sí, pero otra vez no, que el poder de tu vida lo tengas tú. Entonces necesita controlarte. Y entonces, cuanto más te controla, pues menos libertad y menos democracia hay. Por eso, no se van nunca del poder. El socialismo llega muy fácil a las instituciones, muy fácil, solamente con un voto. Pero es muy complicado que se vaya. Es muy difícil echarlo. Por eso es tan importante dar la batalla diaria y por eso es tan importante explicar a la gente esto. Claro, a gente que cada vez está menos educada, gente que no lee, gente que no está formada, gente que no está preparada y gente que solo consume televisión, es muy complicado que tú le puedas explicar lo contrario, porque lo que ve en su realidad es diferente. Esa es la lucha a dar. Entonces, lo de Cuba, ahí siguen las dictaduras y ahí siguen los progres visitando Cuba. Claro, ellos que van a hoteles de lujo y no tienen ningún problema, pues siguen defendiendo la dictadura cubana. Ahí tenemos a Zapatero haciéndose rico con la dictadura venezolana y ahora también con la autocracia china, defendiendo que hay que pactar antes con una autocracia que con una democracia como la estadounidense. Y sin embargo, hay mucha gente que a eso le parece bien. Bueno, yo siempre digo lo mismo, pues vete a vivir a esos países. No por recursos fáciles, vete, si te gusta, vete a vivir allí. Oye, a mí déjame en paz aquí, ¿no? Esta semana está Sánchez por China. Estamos investigando qué porcentaje se lleva Zapatero en la visita, pero ya se lo contaremos aquí. Un gran porcentaje. Hombre, no te quepa duda. Él y las hijas, que las tiene colocadas también. Sí, seguro. A ver, Paco, sobre los medios de comunicación, 649-532-435. Yo considero que el 80% de los periodistas españoles están comprados y el 20% os debéis a la verdad. Por dinero da igual que tengan a un país hipnotizado. Millones de personas viendo las televisiones hipnotizados por algo que ellos piensan que es lo que tienen que decirnos. Venden la verdad, porque ellos saben que es la verdad, por un dinero. Lo peor que tienen es que son unos barateros. O sea, 400 millones de euros este año para callar y poder hipnotizar a toda la población española, bueno, al menos los que quieran verlo, me parece muy, muy baratero. Diego habla de la unión en nuestro país. Pues discúlpeme que le diga que no sueñe con un partido patriótico, con una unión patriótica, de valores patrióticos y españoles, con estas actitudes y con esta gentuza que está dirigiendo el país. Porque no sueñe, porque el sueño no se le va a hacer realidad. Yo le comenté ya que en Argentina la enseña patria es sagrada y se promete en el colegio primario, como la prometí yo. ¿Por qué? Porque en Argentina los valores de argentinidad, patriotismo, cristiandad, aunque es un estado donde usted puede tener la religión que quiera, no hay problema ninguno y no hay lo que está pasando en España aquí con el islamismo
terrorista. El ser patriota está tan poco de moda, Luis María. Cualquiera que diga soy patriota hoy en día te llaman facha de ultraderecha directamente, ¿eh? Es muy triste. ¿Cómo se han... Te lo llaman, pero bueno, no es que Argentina esté mucho mejor que España, ¿no? Es decir, no creo que sea el ejemplo. Ahora, bueno, parece que está habiendo un cambio, eso es importante, pero los últimos años de Argentina o los últimos años de la historia reciente de Argentina, como también la de Italia, por cierto, no es que sean países en los cuales tengamos que tener una referencia, ¿no? Y respecto del segundo punto de la patria o la nación o el sentirte español y decirlo, es un déficit democrático que existe en España, que se arrastra desde hace, pues, 40 y tantos años y que yo creo que las generaciones jóvenes eso sí que lo están transformando y que todavía pues las generaciones más antiguas intentan de que todavía siga siendo tabú el que uno se considere español, el que uno lleve la bandera de España o el que uno se sienta incluso amante o patriota de su país, ¿no? Porque hay muchas maneras de defender a tu país. O sea, hay gente que lo puede escenificar diciéndolo y hay otro por sus actos aunque no lo digan, ¿no? Claro. Esto debería ser, no deberíamos ni estar hablando de esto, ¿no? En una totalmente. Se habla. Hay alguien de quien deberíamos estar hablando hace una hora y no lo hacemos, y es del jefe de la oposición. Ocurre mucho en este país que se critica, se analiza la situación política deteriorada por todas partes, una autocracia que va perdiendo y nunca se espera que el jefe de la oposición nos saque de ahí porque ya lo damos por perdido, lo cual también para hacer un análisis. Sobre Feijóo habla Amador y Lola. Feijóo no se puede ir con una organización mafiosa y criminal a ningún sitio. Feijóo no se puede pactar nada con esta banda de delincuentes aunque venga disfrazado de interés de Estado. Porque te engañarán. Feijóo, y esto te aseguro que lo vas a pagar y consecuentemente también lo va a pagar España. Es una pena que nos esté representando ahí cuando no hace nada por este país. Yo creo que no debería de estar donde está. Elisa apunta con bala, Conde Pumpido. No entiendo que cualquier persona que ocupa un puesto de la administración pueda quedarse solamente hasta los 70 años, solamente, incluso los médicos, aunque no haya. Sin embargo, el señor Conde Pumpido tiene 75 años. ¿Cuándo se va a jubilar? Pardo, tú eres abogado, ¿cuándo le jubilamos? Porque le queda 1 año y medio, 2, y me dicen que él quiere prorrogar y prorrogar hasta que su jefe, que es Sánchez, se vaya. Incluso se quedaría. Lo que le recomendaría, ya que una vez dijo que las togas de los jueces se ensucian con el polvo del camino, es que las pongan a lavar en la lavadora, que ya hace falta. Ya va siendo hora. Ya va siendo hora, desde luego. Sobre Begoña Gómez hicimos una maldad, que es coger una parte de sus explicaciones en esos cursos másters que hacía, y son tan ridículos que nos provocaron hasta una sonrisa. Este fue el momento que escogimos. 200 euros, tú puedes tener la experiencia de ser pastor, de ordeñar la leche y de hacer tu queso. Por 200 euros. Se lo estaba explicando a 10 o 15 chicos que aguantaban el máster. Pagar un máster para que te digan que puedes ordeñar la leche. Bueno, Juan Carlos, que sabe de esto, le da un toque. Claro, es una tremenda ignorante, una petarda. La expresión ordeñar la leche, en referencia al vídeo que te pasó Carlos Cuesta, no está bien dicha, porque ordeñar ya implica extraer la leche de un animal, normalmente pues de una vaca, una cabra en Canarias sobre todo, o de una oveja, como dice ella, ¿no? Entendemos, amigo. Por cierto, que Begoña sigue en México, sin dar explicación, en viaje privado y en turista. Eso sí, con un montón de escoltas que la rodearon. Pilar lo comenta. Lo que significa que Begoña viaje sola, con guardaespaldas, en turista, en un avión Mondo y Lirondo, es que Pedro Sánchez la ha dejado tirada. ¿A que no, Carrillo? ¿O sí?
¿Tú qué crees? Bueno, hay una evidente estrategia del gobierno de sacar a Begoña Gómez del foco. Y es normal, porque cuando tú tienes a la que se considera primera dama, que no lo es, porque no existe ese cargo en España, pero ejerce como tal, a quien utilizó su papel como esposa del presidente del gobierno para hacer negocios privados, la que está imputada por haberse lucrado presuntamente con un software que puso su nombre y con el cual le dieron la cátedra y la dirección de un máster sin tener la preparación para ello, la persona que hacía negocios en las inmediaciones de Moncloa para beneficio privado, la gente que se reunió la persona que se reunió con empresarios que luego fueron rescatados por el gobierno con el dinero de todos. Pues claro, cuanto más esté en España, pues más es susceptible ahí de que los medios libres y no comprados saquen información sobre ella. Entonces, cuanto más lejos esté, menos problemas para Sánchez. El problema es que en España, y ya lo ha dicho algún oyente con los medios de comunicación, en España hoy se compran más periodistas que periódicos. O por decirlo de otra forma, hay más periodistas comprados que periódicos en los kioscos. Ese es el problema hoy. Antiguamente se compraban más periódicos y hoy se compran más periodistas. Y cuando tú tienes eso, pues no hay cuarto poder. Lo que hay es un sálvese quien pueda, en la que hay informadores y comunicadores libres que, en función de la información que tienen y de las investigaciones que hacen, pues lo que hacen es incomodar al poder, fiscalizar al poder y vigilar al poder, que es lo que debería hacer un periodista. Y los que han decidido que esto es muy difícil para cuatro perras, pues se dejan comprar por el poder para vivir mejor. Y los conocemos a cada uno y tienen nombre y apellidos. Ese es el problema que hay. Y cuando hablaban de la oposición, con eso termino. Venezuela también tiene oposición, ¿eh? Sí, pero la monta Maduro a veces. Claro. Allí la camufla Maduro, claro. Maduro busca a los opositores. Claro, tú puedes tener una oposición dócil y una oposición en la cual estés en el 90% de acuerdo y se sigue llamando oposición, claro, porque oposita al poder, pero no ejerce como tal, ¿no? Bueno, lo peor es que en este país las listas se hacen de los periodistas libres. No hay listas de periodistas comprados. No existe. Vamos, cuando llegue Feijóo y siga todo igual, pero parezca distinto, que es lo que va a ocurrir. Ojalá no, pero creo que es eso. Se habrá olvidado todo y los mismos que se vendían serán ahora los socialdemócratas de toda la vida a cambio de venderse al dinero que les dé el Partido Popular. Esto no cambia. Me envían una furgoneta muy curiosa. Yo no sé si yo iría con esto por la calle. Estarán viendo ustedes, es una furgoneta de alguien que está tan harto de este gobierno que ha cogido su furgoneta como autónomo y le ha puesto la bandera de España, la cara de Sánchez con la nariz alargada, lo Pinocho, Puigdemont haciéndole algo a Sánchez por detrás que no puedo describir, todo la furgoneta llena, no en nombre, hijo de la, se lo pueden imaginar, asqueroso, felón, filoterrorista, traidor, golpista, bueno, así toda la furgoneta. Esto solo demuestra que la gente está hasta arriba, hasta el límite. Me gusta que le llamen felón, porque la primera persona que le llamó felón en tribuna parlamentaria fue Servidor. Y ese vídeo está se puede encontrar fácilmente en YouTube. Si no, pues yo lo subiré o están mis perfiles. Porque la bancada socialista, tan sectaria como ignorante, se levantó en armas verbales contra la presidenta por decir, oye, que está insultando al presidente. Y yo paré mi intervención para decirle, ¿saben ustedes lo que significa felón? Y le dije, hay que estudiar un poquito más, ¿no? Y estar un poquito más preparado. Digo, felón significa desleal, según la RAE, ¿vale? O traidor. Es decir, tú llamas a una persona desleal y no la estás insultando, o le llamas traidor, que es lo que está haciendo Sánchez con España, y no la estás insultando, le estás describiendo. Pero como vivimos en esa ignorancia manifiesta de políticos que están muy poco preparados para la responsabilidad que tiene, se creían que yo le estaba insultando al presidente del gobierno. No es un felón. Y a partir de ahí, pues me gusta que el concepto se haya extendido porque lo representa bien. Felón, desleal y traidor, es lo mismo. Últimos mensajes sobre el rey Ismael y Miguel.
Yo lo único que tengo que decirle al rey, que no tenga miedo, porque habemos muchos militares profesionales y gente que han hecho la mili en los últimos reemplazos que estamos con él. El pueblo salva al pueblo y lo que no podemos hacer es permitir más desastres. El rey Felipe lo educó su madre. Su madre Sofía es Wildelberg desde siempre. Entonces, Felipe, que lo hemos visto con el rosco en la solapa, está en el mismo plan que Pedro Sánchez. Tiene el mismo, digamos, el mismo cometido. Por lo tanto, no debe extrañarnos su comportamiento. ¿No estás de acuerdo, Carrillo? No, eso último debo decir que estoy en desacuerdo. Cuando a Felipe se le achaca que apareciera hace ya 6 años, no ha vuelto a aparecer más con el pin de la solapa de la Agenda 2030, fue en un acto, no se le ha vuelto a ver más con ese pin, porque en aquel entonces, cuando estaban abriéndose paso eso de la Agenda 2030, pues pasa como todo al final, se desconoce. No ha habido después de eso actos con el rey, el jefe del Estado, con ese pin. Entonces, ni el rey está alineado con Sánchez, ni el rey está alineado con eso, ¿no? Entonces, si hay... De hecho, lo único que hoy todavía mantiene que Sánchez no sea el jefe del Estado es el jefe del Estado. Es decir, lo único que mantiene en pie todavía esto son una serie de periodistas libres, una serie de jueces libres, una serie de ciudadanos libres y el jefe del Estado, el rey, para que esto no sea una autocracia. Es decir, el rey no puede ser el foco del enemigo. Sí, pero esta discusión la hemos tenido aquí muchas veces, y con Luis María más de una. Pero no estamos todos en el mismo nivel. Es decir, en el nivel en el que está el jefe del Estado esperábamos que hiciese, y seguimos esperando hace 7 años, que haga algo más. ¿Pero creéis que no lo hace, Albert? Es decir, el rey, jefe del Estado... No, pero una cosa... A ver, nosotros le dimos... Hombre, firmar la amnistía... Yo estoy a favor que se le pueda... No, yo digo que yo estoy a favor de que pueda tener a lo mejor una intervención mayor. Cambiemos la Constitución. Es decir, el rey tiene el papel que la Constitución le ha dado y no se lo puede saltar. No se lo puede saltar. Cuando el rey tuvo que manifestarse frente al golpe de Estado en Cataluña, salió y dio un discurso que reconocieron todos los españoles y que nos sentimos identificados. El rey está ahora demostrando en Valencia qué tipo de representantes pueden ir a Valencia y qué representantes no pueden ir. La prueba es que ha vuelto a ir por 8ª vez y por 8ª vez, la primera no la cuento, ha sido bien recibido. Sánchez no ha vuelto a ir, ni Mazo ni tal, porque saben lo que le espera. El rey, claro que hace cosas, lo que pasa es que no las publica, esto no es Gran Hermano. Es decir, miren ustedes lo que estoy haciendo para que esto... O sea, el rey tiene su agenda privada. Bueno, pues te lo digo de otra forma. Claro que hace cosas. Te lo digo de otra forma. Los españoles nos sentimos absolutamente huérfanos de su protección ante un dictador como Sánchez. ¿Está haciendo mucho? Pues que lo explique mejor, porque alguien hace que eso no llegue a la calle. Pero entendiendo ese sentimiento de muchos españoles y ese sentir de muchos españoles como tú, de nos sentimos tal, que yo le pregunto a todo el mundo, ¿qué queréis que el jefe del Estado haga? ¿Que dé una rueda de prensa diciendo públicamente que Sánchez es un autócrata, es un felón, es un dictador? Cuando primero la Constitución no le da ese papel, es decir, que el primero que estaría violando la Constitución sería el rey, y en segundo lugar, es lo que quiere Sánchez, porque hace mucho tiempo que viene provocando al rey, es lo que quiere Sánchez para justificar que la forma de Estado que necesita España es la que él está provocando. Ese aquelarre federaloide para acabar una república confederal donde Cataluña sea independiente, el País Vasco sea independiente y todo lo que a él le apoya sea independiente. No podemos darle eso a Sánchez. Que nos vamos a la redacción. Yo opino que en España tenemos una forma de Estado donde el rey reina, pero no gobierna. Entonces, pedirle al rey que tenga lo que la Constitución no le da, pues es francamente difícil. Ahora bien, la monarquía y la figura del rey debe ser consecuente de que también se encuentra, al igual que el poder judicial, ante un momento trascendental histórico en la política española. Yo no sé lo que está haciendo por detrás, pero si no está haciendo nada, yo le invito a que lo haga. Porque puede ser que la sociedad un día se revuelva
y acabe incluso con la monarquía. Entonces, es consecuente y tiene que ser consecuente del momento trascendental histórico en el que está y en defender la democracia, porque personas como Sánchez son los primeros que van a utilizar la Constitución para pervertirla, para instalar un nuevo sistema donde desde luego él no va a estar. Yo os puedo asegurar, Luis María y Albert, y los que nos estén escuchando, que el rey no es inmune a lo que está pasando en España, que claro que está haciendo cosas, y que por supuesto es el primero, como es el primero de los españoles, el primero que le preocupa esta situación. Y tanto es así, y dudo mucho que haya una revolución popular contra el rey en ese sentido, que ahora mismo la aceptación de la monarquía y de la figura de Felipe VI en España está en un 82%. Es decir, el 82% de los españoles valoran positivamente tanto la figura del rey como el papel de la Casa Real, incluyendo las últimas actuaciones respecto a lo que ha pasado en Valencia en detrimento de, por ejemplo, Sánchez. Es decir, lo valoran muy positivamente. Eso significa que, como bien has explicado tú al principio, cumple el papel que la Constitución le ha dado. ¿Que queremos que tenga un papel mayor? Cambiemos la Constitución. ¿Que queremos que tenga un papel más de gobernante y no solo de rey? Cambiemos la Constitución. Pero hasta que no cambiemos la Constitución no le podemos pedir al rey que viole la ley, no podemos pedir al rey que viole la Constitución para después salir a decir que somos constitucionalistas. Cuando alguien firma una ley de amnistía ilegal, ¿viola la ley? Cuando alguien firma una ley de amnistía que le han pasado y que está cumpliendo su papel legal, no está violando la ley, porque hay leyes. Esta pregunta es una pregunta que siempre se ha soltado en la historia. ¿Estamos obligados a obedecer a leyes injustas o leyes inmorales? Entonces, aquí tienes a un abogado que te va a responder muy bien, pero si el gobierno mañana, que tiene mayoría, lleva al Parlamento una ley en la que dice toda la gente que no sea de izquierdas no tiene derecho a comer más de una vez al día. ¿El rey tiene que firmar esa ley? A lo mejor no tiene que firmarla, pero es una ley. En el nazismo había muchos nazis que actuaban porque eran bajo la protección de las leyes y la protección del Estado de Derecho nazi. Claro, y fueron juzgados después por eso. Entonces, mira, ahí hay un podemos riesgo, si el rey se tenía que haber negado. Si el rey se tenía que haber negado. Yo lo que digo es que para que el rey se pueda negar y que el rey pueda... cambiemos la Constitución. Cambiemos la Constitución. Sí, yo estoy a favor de reformarla. Ya, lo que pasa es que hay un riesgo y no quiero ampliar este debate que no es... estamos acabando, pero... No, pero es muy sano, Sí, es muy sano, pero nos hemos dado cuenta... Nos hemos dado cuenta que el rey no sirve para nada. Claro. Y eso es peligrosísimo para la monarquía. Han tenido la oportunidad de su vida de ponerse al lado del pueblo. Y yo creo que la han desaprovechado, en mi opinión. Mira Valencia. Sí, pero cada vez que vuelve le reciben... Yo hablo de una dictadura, tú me hablas... Hombre, de una omisión de auxilio. Al lado del pueblo significa que mientras Sánchez tuvo que huir como una rata por detrás, el rey ha ido ya 8 o 9 veces y ha sido recibido cada vez mejor. Pero esto si quiere publicitarlo. Que al rey le aplaudan o tenga el 80% de favorables, esto también te lo hace Tezanos. No sabemos cómo manipular según qué cosas. Tú sabes. Yo voy más allá. Yo digo, este país no es tradicionalmente monárquico. Por lo tanto, tenía y más con los antecedentes de don Juan Carlos, que hizo cosas magníficas y otras horrendas. Horrendas. Como que no es monárquico. Por lo tanto, bueno, esa es mi opinión. Yo creo que la mayoría de españoles no llevan la monarquía como una pasión en la sangre. Es mi opinión. De los últimos 5 siglos en España ha habido república 15 años y el resto ha sido monarquías. Sí, con reyes muy malos, 3 de cada 5. Con reyes por lo tanto, que han demostrado que los reyes son... Oye, además eran borbones todos y muy malos, 3 de cada 5. Y los últimos, abuelo, bisabuelo, huyendo por Portugal. Entonces, aquí no hay una pasión monárquica y esa pasión la podría haber levantado Felipe gracias a un dictador como Sánchez. Y lleva 7 años perdiendo el tiempo, yendo con cuidadito, pidiéndole que forme gobierno cuando sus socios ni le van a visitar a Zarzuela porque ni se hablan con él, que podría haber dicho: a mí no me consta que le apoyen, no, otra vez elecciones. Hay 1000 cosas que podría haber hecho y no ha hecho. Como sí hizo el 3 de octubre
y leyó un manifiesto contra el procés en Cataluña. Ha sido incapaz de hacer nada igual ni una vez. Estamos todos buscando palabras, gestos, miradas, por favor. O sea, es decir, dices... que nos jugamos la vida el señor de Justicia Europa, un periodista sin un duro como yo, y él él no puede. ¿Cómo que no? Él es el que debería capitanear la dignidad de este país. Y yo creo que ha perdido la oportunidad. Pero es que estás pidiendo... Pero es mi opinión. No, y por supuestísimo es respetable y coincidente con el sentir de mucha gente. Pero tú estás pidiendo que el rey sea un político. Es decir, estás pidiendo que el rey entre en la... Sí, no, te digo por qué. Él juró defender España, los españoles y la Constitución. Sí, no ha defendido ninguna de las tres cosas en 7 años. ¿Cuándo empezará a hacerlo? Eso sí, mira, nada más. Yo ni siquiera voy a ceñirme a los discursos que hace el 24 de diciembre, donde precisamente, si hay algo que ha caracterizado en estos últimos años, ha sido una defensa de la Constitución, de España y de los españoles. Y criticando precisamente a quienes estaban en un discursito al lado de un Belén. Sí, no, pero es que su papel... Se ha arriesgado mucho, es verdad. Tú le estás pidiendo que haga algo más. Entonces, él tiene dos formas. Hombre, por favor. O sale cada día como un tertuliano o un político a dar su visión de lo que está pasando. Mira, por ejemplo, ¿vale? Mira, muy fácil, Frank, que se vaya a visitar Ceuta y Melilla. Que no lo ha hecho en 10 años. No lo ha hecho jamás desde que el rey. Pero escúchame, tú sabes que la agenda del rey, ¿sabes quién la dirige, no? Sí, el gobierno, sí. Vale. Sí, pero es que... O sea, estamos hablando de cosas que el rey, repito, no puede hacer salvo que se viole. Y lo que estamos discutiendo no se puede poner es lo la que quiere Sánchez, precisamente. No se puede poner la Constitución vamos a pardo. Como un libro sagrado. O sea, la Constitución nos va a llevar a la dictadura de la mano de Sánchez. El rey tiene la posibilidad. Sí, es que Sánchez es capaz de llevarte a una dictadura con la Constitución y con Pumpido. Seguro. Sí, hay dictaduras constitucionales, de hecho. Sí, bueno, es que el conde Pumpido viola la Constitución y la pervierte según le interesa al Partido Socialista. Correcto. Es así. Entonces, yo digo, el rey lo que puede hacer es, dentro de su función constitucional, que es muy limitada, puede decir, ¿está previsto que el rey no firme una ley? Pregunto, no la firma. ¿Qué hizo el rey el 3 de octubre? ¿Qué hizo el rey con lo del proceso? Reclamó a los poderes del Estado, que ejercieran de poderes del Estado. Entonces, lo que yo le reclamo al rey es también que ejerza de poder del Estado. No que vaya a tertulias, no que haga discursos políticos, no que haga nada, pero que si hay una ley que es manifiestamente injusta, él no tiene la obligación de firmarla. Y genera un conflicto constitucional y diga, yo esta ley no la firmo. En Italia, el presidente de la República, si un ministro no lo quiere, no se firma. Vale, y él es el que decide. Entonces, pero él tiene que hacerlo. Es decir, ha llegado el momento en el cual tiene que decir, mire, yo, en mi función constitucional, yo tengo la función de representar y ser la alta institución del Estado. Perfecto. Usted a mí me da una ley que es abiertamente contra el Estado y yo esta ley, yo no se la firmo. Yo no voy a entrar en valorar nada más sobre la ley. Luis, aceptando eso es perfectamente correcto y además muy entendible por parte de la ciudadanía del propio rey. Yo os vuelvo a decir, ¿vosotros creéis que el rey no ha trabajado por su lado para que precisamente ciertos poderes del Estado, desde la justicia hasta las fuerzas de cuerpo de seguridad, no hayan puesto un pie en pared contra esta autocracia que estamos viviendo? Es decir, ¿vosotros creéis que el rey solamente cumple la agenda que el gobierno le da y no ejerce? No, es que entonces también seríamos muy ingenuos. Es decir, todo eso es verdad lo que estáis diciendo, que se podría haber negado o se puede negar a firmar leyes que vayan contra el Estado o contra el papel que la Constitución le ha dado al propio rey, que es defender la unidad de España, la convivencia entre españoles. Es decir, se puede negar, por supuesto, y podemos estar de acuerdo en eso. De hecho, seguramente lo estamos. Pero decir que el rey no está haciendo nada y tener este debate consigue dos cosas. Uno, que Sánchez hablemos de esto y no de la autocracia y de la corrupción que está haciendo, es decir, que hablemos de la forma de Estado y si este rey, es decir, que pongamos el foco en el rey y no en Sánchez. Y dos, que repito, que decir que el rey no está haciendo nada porque no ha ido a Ceuta, no ha ido a Melilla, no ha ido a Bilbao, no ha ido a tal, no sé si, porque el rey tiene una agenda privada que no se publica, pero que los que estamos aquí igual la sabemos, yo por lo menos sí conozco parte de ella, que va a territorios que no salen en los medios de comunicación.
y que se reúne con gente que no sale en los medios de comunicación y que hace un papel de defensor del Estado y de jefe del Estado que no sale en los medios de comunicación y que, por tanto, no da lugar a que opinemos aquí sobre eso. Entonces, ya no es cuestión de que tenga más o menos apoyo, es cuestión de que si ponemos el foco en esto, no lo ponemos en lo relevante, que es lo que Sánchez quiere. A partir de aquí, bueno, ¿se puede negar y tal? Por supuesto, podría y debería negarse. Guatemala o Guatepeor, hay que escoger, y seguimos con los dos, con Guatemala. Yo os digo una cosa, si Felipe VI se presentara a las elecciones, mayoría absoluta, solo digo eso. Eso estoy seguro. Yo no le echo en cara que no sea popular, le echo en cara que nos deja huérfanos, lleva 7 años. Seguimos esperando y no vale una fotito en Paiporta, pero ahí estamos esperando que algún día nos defienda de un dictador. Lo que pasa, desgraciadamente, Albert, desgraciadamente para nosotros, para los que compartimos una serie de valores y visión de España, es que el rey representa incluso a los que votan a Sánchez. Es que el rey representa incluso a los que votan a Bildu. Es que el rey representa incluso a los que votan a Junts. Es que si hace todo eso, a la mitad de España, que seguramente odia al rey, no le estaría representando. Entonces no estaría ni siquiera cumpliendo su voto. Entonces, desgraciadamente es que le representa también a ellos. Entonces, no puede hacer eso que tú dices, que nos encantaría que hiciera, porque entonces estaría dejando huérfanos a esa mitad de España a la que Sánchez está comprado, ha adormecido y está dirigiendo. Bueno, veremos si no ha de buscar casa en Portugal, que esa es la cuestión de la que estamos hablando en el fondo. Seguro que Luis María Pardo, Fran Carrillo, ha sido un placer. Gracias por vuestra conversación. Cuidaos mucho. El placer es siempre mío. Muchas gracias a los dos. Un abrazo. Muchas gracias, amigos. Gracias. Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Hola. Un saludo a todas las personas que se están incorporando en estos momentos. Estamos en la redacción de Castellón Confidencial recibiendo mensajes y opiniones muy interesantes. Un saludo también para tus tertulianos. Es el caso de Juanfra, que dice que los catalanes tienen el mismo problema que los españoles. Se cargan Cataluña y lo que haga falta, siempre pierde el pueblo. Esto ya no va de política, nos comenta esto, lo que es una venganza. Francesca nos comenta la editorial del viernes sobre el independentismo y dice: felicidades al ver destapando los tentáculos del independentismo en cargos estratégicos de España. Gracias a todo el equipo, gracias a los tertulianos y gracias a ti, Albert Castillón. También María Dolores dice y nos especifica: Ábalos con 265 cuentas bancarias más múltiples propiedades. ¿Cuánto dinero público habrá robado este hombre? Nunca lo sabremos. Y en este presunto delincuente sigue en el Congreso de los Diputados cobrando todos los meses de dinero que nos sacan a nosotros de los impuestos. También María Dolores dice que nos la han colado bien todos los políticos que han creado este régimen o esta especie de régimen del 78 que ellos llaman democracia y que lo peor de la casta política disfrutan de nuestra costa desde hace cerca de 50 años, nos explica. Esto, comenta, no es una democracia, aquí no hay separación de poderes y la justicia apenas funciona. Los políticos hacen lo que les da la gana y se van, la mayoría de rositas, incluso después de ser condenados. Silvia dice: soy catalana y no podría sentirme menos representada por la señora Noguera. Amo España y a ser española. Nada me dolería más que nuestros nefastos políticos destruyeran nuestra España. Anuski dice: y yo me pregunto, ¿dónde rayos está el rey de este país? Porque podría evitar la división de España. De verdad que no entiendo la pasividad ante todo lo que está ocurriendo. ¿Vosotros sabéis dónde está? También nos comenta nuestra amiga Pepa: el guapo no le gusta la palabra arrearme. Entiendo que el guapo es Pedro Sánchez. Disfraza las palabras para engañar como siempre. La pena es que todos los seguidores le aplauden y le creen totalmente. Es decir, que casi le volverían a votar. ¿Qué va a ser de nosotros? Juanma también dice que le extraña muchísimo que en un terreno o en un chalet aquí en Colombia, soy colombiano, valga 2 millones de pesos. Mi apartamento en forma de piso, que es muy pequeñito, vale 280 millones en un barrio no de clase alta y en Medellín, donde es más barato que en Bogotá, Cartagena, Santa Marta, así que mentira que valga esa mínima cantidad de dinero. Y luego, para acabar, nos pregunta Alfonso, dice: ¿los legisladores tienen formación para comprender lo que legislan? Y aquí lo dejamos al ver. Recordar que os podéis suscribir en Castellón Confidencial, en Castellón Confidenciales Live y en Confidenciales Castellón. Gracias. Muchas gracias, Susana Gasc. Y gracias a Generoso MF, a Miriam,
PS, gracias a ti también, Miriam. A María Isabel Sánchez, todos son donaciones, la cantidad que puede cada uno. Muchísimas gracias, Jesús María MR. Gracias, Jesús María. Ayuda como la vuestra. No sabéis lo necesaria que es para seguir manteniendo limpio de dinero público este espacio. Bueno, y sobre todo, las fotos que me mandan. Seguimos regalando tazas a cambio de la voluntad, lo que puedan. El coste de la taza, cada uno lo que pueda. Hay gente que no puede y se la mandamos igual. Miren, Lola nos manda esta foto preciosa de la taza, que es su desayuno habitual. Y este vídeo que me ha encantado de María Dolores, porque claro, no solo pone la taza, sino que la botellita de agua está al lado, abre la botella, coge las tijeras y ya saben, a cortar el tapón y a beber con la taza del programa, pero sin tapones. Todo una declaración de intenciones, ¿eh? Sois increíbles. Bueno, y el amigo Gabriel Araujo, que ha soltado esta foto en redes que me ha encantado. Alguien ahogado con El País sacándolo por encima del agua, que pone el titular del País: alerta sequía. Típico del País, como que no han puesto la Agenda 2030, inunda España. Bueno, estas cosas. Sois muy grandes, nos hacéis muy felices. Y Enrique ha encontrado en redes, creo que en TikTok, un vídeo que me parece gracioso. Dice que así será Cataluña independiente de aquí unos años. Vean cómo van los trenes de viento. Tren amb destinació Calella. Propera parada Barcelona-Sants. ¿Saben esos trenes que se ven en África o en Asia, que va la gente colgada de los lados, centenares sobre el tejado, el techo del tren? Bueno, pues todo eso es lo que va a ocurrir en esa Cataluña independiente del futuro. Es muy, muy icónico lo que ha hecho Enrique, me ha gustado mucho. Vídeo de esos que te quedas mirando, pero ¿cómo puede caber tanta gente en un tren? Así viajaremos en el futuro, amigos. Mañana más, les espero aquí, como siempre, en la trinchera. Gracias, confidenciales. Seguimos luchando por la libertad. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera y para gente despierta. Las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.